Capítulo 4. Cerdilinda salta a la tapia. Cerdilinda, aunque pasaba hambre, no tenía nada claro que lo más importante en la vida fuese comer sin parar patatas, cebada, maíz y bellotas. Desde luego hay que reconocer que era un poco rara, porque a diferencia de la mayoría de los gorrímanos que solo querían comer y engordar, Cerdilinda estaba más interesada en conocer todo lo que había en todas partes, empezando por su provincia y siguiendo con su país. Soñaba incluso con los países que habría al otro lado de la frontera. Tras varios meses comiendo poco, pero sin gastar energías, discutiendo y peleando como hacía la mayoría, Cerdilinda había conseguido controlar el hambre. Así que no hizo muchos esfuerzos para pasarse al otro lado, a la provincia de los gorrímanos adultos. Todos sus hermanos de camada habían saltado ya la tapia, y hacía incluso cierto tiempo, ¿verdad? Pero ella aún seguía interesada en conocer bien cada rincón de su provincia, sus charcas, sus herbazales, sus canchales y los pocos árboles que había a la orilla del río. Cuando llegó el momento en que creyó conocerlo todo, se había hecho tan grande y era tan ágil que no le costaba ningún esfuerzo saltar la tapia. Así que un buen día decidió saltarla para vivir con los adultos y empezó a saborear el trigo, la cebada, el maíz y las bellotas dulces, porque las patatas ya las conocía. Todo le pareció riquísimo. Sin embargo, comía con moderación porque no quería engordar demasiado. Enseguida se dio cuenta de que allí los gorrímanos en poco tiempo se ponían tan gordos que ya no podían saltar la tapia para volver a la provincia de su juventud. La verdad es que ninguno parecía desearlo, porque donde estaban se comía de maravilla, pero Cerdilinda no quería perder esa oportunidad. Así pues, prácticamente todos los gorrímanos de allí que parecían haber saltado la tapia con hambre acumulada se pasaban el tiempo todo lo que podían, y cuando no les cabía más se tumbaban a hacer la digestión, roncando. Luego, cuando se despertaban, se levantaban para seguir comiendo. Cerdilinda pronto tuvo claro que los pensamientos más profundos de sus compañeros se reducían a si por la tarde comeré cebada o bellotas y si quedarán patatas para mañana. A Cerdilinda, la provincia de los adultos, resultaba bastante desconcertante, especialmente porque no se podía explicar de dónde salía tanta comida. Era frecuente que al anochecer no quedase ni una bellota ni una patata por el suelo, pero a la mañana siguiente aparecía otra vez todo cubierto de patatas o de maíz. Nadie, excepto Cerdilinda, se paraba a pensar de dónde venían las bellotas, si de los robles o de la puerta de la eternidad. Una noche decidió quedarse sin dormir para ver de dónde llegaba tanta comida. De repente, de la oscuridad, surgió una cosa enorme, monstruosa, con unas patas redondas que daban vueltas, un cuerpo cuadrado y sin rabo, y unos ojos que lanzaban destellos de luz insoportables. Tumbada en el suelo, asustada y sin moverse, Cerdilinda observó con el rabillo del ojo cómo el monstruo se paraba, levantaba la cabeza, luego la bajaba y se marchaba por donde había venido. A pesar del ruido y los destellos de luz, nadie se movió. Parecía que ella era la única que había visto su aparición, pero otros tenían que haber visto lo mismo que ella, pensó. Tal vez si ninguno se movió ni dijo nada, era porque no era un asunto para preocuparse, ya que el monstruo no parecía peligroso. Al menos no había hecho daño a nadie, pero el comportamiento de los compañeros, no queriéndose dar por enterados de la visita del monstruo, le pareció muy raro. Cerdilinda se acercó con cuidado al lugar donde se había parado el monstruo y a tientas, porque la noche era muy oscura, comprobó que había dejado un montón enorme de patatas. Ella sabía bien
que las patatas se crían bajo tierra, por lo que el monstruo tenía que haberlas recogido en algún lugar para llevarlas luego allí. Sin embargo, no le había visto durante el día en ninguna parte de la provincia, y eso que era tan grande el monstruo, ¿verdad?, que no se podía esconder en ninguna parte. Tal vez algún día llegaría a entender lo que allí estaba pasando. Entre tanto, Cerdilinda procuraba comer solo lo necesario para saciar el hambre y hacer un poco de gimnasia todas las mañanas para mantenerse en forma. Y lo estaba consiguiendo. Era la gorrímana menos gorda y más ágil de cuantos gorrímanos había en la provincia de los adultos. Se mantenía suficientemente ágil como para pasar la tapia interprovincial de un lado a otro, apoyándose suavemente con las manos, e incluso sin apoyarse, como si fuera una experta saltadora de vallas. Y muchas veces la pasaba para llevar bellotas o patatas a algún gorrímano que veía demasiado canijo o le parecía que estaba desnutrido. Igual que en la provincia de los jóvenes, en la de los adultos, Cerdilinda empleó buena parte de sus energías en explorar lo que allí había. Así fue como vio enseguida la puerta de la eternidad, de la que había oído hablar a mamá.